Antes de empezar, siempre me gusta iniciar con esta pregunta para tener un concepto claro de qué es lo que estamos estudiando. Por eso voy a iniciar con esta pregunta que dice, ¿qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. Quiere decir que vamos a ver gráficamente cuando la onda de electricidad va a pasar por las fibras auriculares, las fibras ventriculares y en qué tiempo se produce esta actividad eléctrica. Cuando empezamos a estudiar el tema de electrocardiograma, suele ser un poquito complicado memorizarnos todos los patrones, todas las patologías y poder reconocerlos de forma inmediata cuando se nos presenta un determinado caso clínico. Recuerda que el electrocardiograma no lo vas a aprender en una semana, en un mes, en 5 meses. Lleva práctica, tiempo y constancia. Nuestro cerebro es buenísimo para reconocer patrones y un ejemplo de esto es el gráfico que te estoy poniendo precisamente ahora en pantalla. Es la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Yo sé que tú sabes el nombre de esta pintura. ¿Cómo es que reconoces este gráfico? Es porque lo has visto muchas veces y reconoces su patrón. Y precisamente esto es lo que sucede con el electrocardiograma. Mientras más veces veas el mismo patrón, mientras más práctica tengas, va a ser mucho más fácil para ti poder reconocer determinadas arritmias, reconocer un electrocardiograma normal y poder dar un diagnóstico. Y para poder iniciar, primero tenemos que hablar del papel del electrocardiograma. Es muy importante que sepamos el tiempo y los voltajes. Acá tienen un gráfico pequeño de un papel de electrocardiograma. Es un papel cuadriculado que va a tener un eje horizontal y un eje vertical. Cuando nosotros veamos las ondas que se van a graficar en este papel en este sentido, en sentido horizontal, de derecha a izquierda, estamos hablando del tiempo. Cuando nosotros veamos las ondas que van a estar graficadas en este papel en sentido vertical, de arriba hacia abajo, cuando estamos hablando de la altura que van a tener los gráficos que van a aparecer acá, estamos hablando del voltaje. El papel del electrocardiograma también está formado por bloques grandes y bloques pequeños. Me refiero a estos cuadrados grandes que en su interior tienen estos mini bloques, estos mini cuadraditos que van a representar un determinado tiempo o un determinado voltaje. 5 de estos bloques grandes van a representar un segundo, equivalen a un segundo. Y un solo bloque grande, pero siempre en este sentido, en sentido horizontal, equivale a 0,2 segundos. 2 bloques grandes en sentido vertical, de arriba hacia abajo, representan 1 milivoltio. Un solo bloque grande, pero en sentido vertical, de arriba hacia abajo, representan medio milivoltio o 0,5 milivoltios. Ustedes se preguntarán cuánto equivale cada uno de estos mini bloques que están dentro de estos cuadrados grandes, y para eso voy a expandir uno de estos bloques. Estamos viendo estos mini bloques en un gráfico un poquito más amplio. Uno de estos mini bloques en el sentido horizontal, de derecha a izquierda, representa a 0,04 segundos. Un mini bloque, pero en sentido horizontal. Un mini bloque en sentido vertical, de arriba hacia abajo, representa 0,1 milivoltio. Recuerda que cuando veamos las líneas de derecha a izquierda, hablamos de tiempo, y cuando veamos la altura de estas líneas que se van a graficar en este papel, de arriba hacia abajo, representan a los voltajes. Es muy importante que sepan los valores del papel del electrocardiograma, porque así vamos a poder ver cómo va a diferenciar el tiempo, los voltajes en determinadas patologías. Así que te voy a dejar esta diapositiva en Instagram. Recuerda seguirme para que lo tengas y lo puedas estudiar. Ahora vamos a hablar de ondas, segmentos e intervalos. Las ondas representan las despolarizaciones o repolarizaciones que se van a producir en las fibras cardíacas. Me refiero a que van a representar cuando la onda de electricidad va a atravesar por estas fibras cardíacas o cuando estas fibras recuperan su potencial de reposo. Entre las ondas tenemos a la onda P, al complejo QRS, a la onda T y a la onda U. Los segmentos son líneas isoeléctricas, son estas líneas rectas que ven en el electrocardiograma que van a representar pausas antes de que se produzca una despolarización o una repolarización. Tenemos dos segmentos, el segmento PR y el segmento ST. Los intervalos simplemente son la unión de ondas y de segmentos.
y tenemos dos intervalos, el intervalo PR y el intervalo QT. Ahora vamos a hablar de las ondas. Acá tenemos un pedazo del papel del electrocardiograma de forma más amplia y vamos a ver cómo es que se grafica el electrocardiograma en este papel. Esto es algo esquemático, no estoy representando los tiempos exactos del electrocardiograma, simplemente vamos a explicar qué representa cada onda, qué nos dice cada onda. Primero vamos a ver la onda P. La onda P va a representar la despolarización de las aurículas, me refiero a la actividad eléctrica auricular. Cuando la onda de electricidad, cuando el nódulo sinusal envía esa descarga eléctrica y esa onda de electricidad pasa por las fibras auriculares. Luego tenemos a el complejo QRS, que va a representar cuando esta onda eléctrica pasa hacia los ventrículos. Va a representar la despolarización ventricular, cuando la onda de electricidad pasa a los ventrículos y atraviesa sus fibras cardíacas. Luego vamos a ver la onda T, que va a representar la repolarización ventricular, cuando los ventrículos recuperan su potencial de reposo y se preparan para un próximo ciclo, para que otra onda de electricidad atraviese sus fibras. Luego tenemos la onda U, que no suele ser visible en el electrocardiograma, sin embargo, si es que fuera visible es completamente normal y representa la repolarización de las fibras de Purkinje. Simplemente representa cuando estas fibras, que son las fibras de Purkinje, recuperan su potencial de reposo y se preparan para un próximo ciclo. Ahora les voy a poner un gráfico animado para explicar mejor qué representa cada onda. La onda P representa las aurículas, el complejo QRS, la onda T y la onda U va a representar a los ventrículos. La onda P representa cuando esa onda de electricidad pasa por las fibras auriculares. El complejo QRS representa cuando esa onda de electricidad pasa hacia los ventrículos y atraviesa sus fibras. La onda T representa cuando los ventrículos recuperan su potencial de reposo, se repolarizan y se preparan para un próximo ciclo. Y la onda U representa también la repolarización, pero de las fibras de Purkinje. Ahora vamos a hablar de segmentos e intervalos. Recuerden que los intervalos son la unión de ondas y de segmentos. Tenemos al intervalo PR, que está conformado por la onda P y el segmento PR. Luego tenemos al intervalo QT, que está representado por el complejo QRS, el segmento ST, la onda T y la onda U. El intervalo PR se ejecuta desde que inicia la onda P hasta el complejo QRS. Está conformado por la onda P y el segmento PR. La onda P representa la actividad eléctrica auricular y el segmento PR va a representar el paso de esa actividad eléctrica por el nódulo auriculoventricular. Recuerden que las aurículas se contraen antes que los ventrículos y para que los ventrículos se contraigan después de las aurículas hay un breve retraso fisiológico de 0,1 segundos que se produce cuando el potencial de acción pasa por el nódulo auriculoventricular y se va a ejecutar desde que finaliza la onda P hasta que inicia el complejo QRS. Pasamos al intervalo QT. El intervalo QT se ejecuta desde que inicia la onda Q hasta que finaliza la onda T. Recuerden que la onda U no suele ser visible en el electrocardiograma. Está conformado por el complejo QRS, que representa la actividad eléctrica de los ventrículos, el segmento ST, y el segmento ST representa una breve pausa mientras los ventrículos terminan de despolarizarse, mientras la onda de electricidad termina de pasar por las fibras de los ventrículos y se preparan para repolarizarse, para recuperar su potencial de acción y estar listos para un próximo ciclo. La onda T precisamente representa esa repolarización ventricular cuando se prepara por un próximo ciclo y la onda U representa la repolarización de las fibras de Purkinje. El intervalo PR representa a las aurículas y el intervalo QT representa a los ventrículos. Algo muy importante que tienen que saber de la onda U es que suele ser visible de forma acentuada en el electrocardiograma cuando los niveles de potasio en la sangre disminuyen, cuando hay una hipopotasemia o una hipocalemia. Ahora vamos a hacer un breve repaso antes de finalizar el video. Tenemos la onda P, que va a representar la actividad eléctrica de las aurículas cuando la onda de electricidad pasa por las fibras auriculares. Luego tenemos al segmento PR, que va a representar el paso de esa actividad eléctrica, de esa onda eléctrica por el nódulo auriculoventricular,
y va a haber un retraso de 0,1 segundos para que llegue a los ventrículos. Cuando esa onda de electricidad pasa a los ventrículos, se grafica el complejo QRS. Luego tenemos el segmento ST, que va a ser esa pausa mientras los ventrículos terminan de despolarizarse, mientras esa onda de electricidad termina de pasar por todas las fibras ventriculares. Luego tenemos la onda T, que va a representar la repolarización de los ventrículos cuando estos van a recuperar su potencial de acción, se van a preparar para un próximo ciclo. Finalmente tenemos a la onda U, que va a representar la repolarización de las fibras de Purkinje cuando también estas se repolarizan, se preparan para un próximo ciclo. El intervalo PR va a representar a las aurículas y el intervalo QT va a representar a los ventrículos.